Hace 12 años se llevó una de las operaciones militares más importantes en la historia de nuestro país. Los militares rescataron a Ingrid Betancourt, Clara Rojas, contratistas estadounidenses y 11 militares de las FARC. Detalles de lo que sucedió hace 12 años. Carlos Barragán. Mónica, como usted lo señalaba, ese 2 de julio del año 2008, las FARC se encontraban en una zona del departamento del Guaviare, justamente porque allí habían logrado llevar a 15 de las personas que tenían secuestradas. Ingrid Betancourt, los 3 contratistas norteamericanos, 11 militares y policías que se encontraban casi desde hacía 10 años en su poder. Este es un paso a paso de 2 de los únicos militares y policías que aún siguen activos en la fuerza pública. Hablo del coronel Raimundo Malagón y del coronel Javier Rodríguez, hoy uno de los enlaces de la Policía Nacional en el Congreso de la República. Esta es la historia de estos 2 hombres que pertenecieron a esa operación de hace 12 años. Agosto 3 de 1998, las FARC atacan Uribe en el Meta, mueren 30 militares y 30 más quedan heridos. 11 hombres fueron secuestrados. Padecí el flagelo del secuestro durante 10 largos años. 4 meses después, las FARC asaltaron Mitú, 16 policías murieron y 61 que resistieron 3 días hasta que se les acabó la munición fueron secuestrados. Allí estaba el teniente Javier Rodríguez. Fuimos secuestrados entre algunos policías, John Fran Pinchado, mi coronel Murillo, mi general Mendieta. Pasaban los años y esporádicamente las FARC daban pruebas de supervivencia de los secuestrados. En verdad, madre querida, no te preocupes por mí, ten la plena seguridad que no los voy a defraudar. Ese 2 de julio de 2008, 15 de los llamados canjeables de las FARC, entre los que estaban Ingrid Betancourt, los 3 contratistas militares norteamericanos y 11 policías y militares, fueron llevados por alias César y alias Gafas hasta la zona de Tomachipán, en el Guaviare, recuerda el coronel Malagón. Era un día normal, como cualquier otro. Sabíamos que posiblemente íbamos a enviar pruebas de supervivencia. De los helicópteros bajaron los supuestos delegados humanitarios, que en realidad eran hombres de inteligencia del ejército. Luego de una operación de interceptación de comunicaciones, las fuerzas militares habían logrado permear las comunicaciones de las FARC y convencieron a alias César que debía mover a sus secuestrados. Comandante, ¿podemos aprovechar una sola pregunta? No, es que violo hay una norma y me parece que no es conveniente. Permítame. Es una emoción encontrada porque uno no tenía ni idea de qué era lo que iba a suceder después. Los guerrilleros nos pasan al otro lado del río y es cuando desciende la comisión humanitaria, que en realidad eran agentes de inteligencia muy bien preparados, colombianos. Luego de firmar unas supuestas actas de traslado, vino la tensión porque los secuestrados se resistían a ser amarrados. Lograron convencernos de colocarnos las esposas minutos antes de subir al helicóptero. Lejos estaba de nosotros pensar que el tema de las esposas plásticas era una estrategia de inteligencia militar para generar confianza en los secuestradores. Uno a uno pasaron frente a la cámara. Los norteamericanos exhibían las esposas de plástico en señal de protesta. Malagón se lanzó al supuesto periodista y reclamó por sus derechos. Escúcheme, tengo solamente una cosa que decir. He estado encadenado durante 10 años. Yo soy el teniente Malagón del glorioso Ejército Nacional de Colombia, secuestrado por múltiples factores. Por esta guerrilla. Palabras del teniente Malagón, no podemos admitir. Además yo fui el primero que me subí al helicóptero, ¿no? Hace unos años con Rodríguez subimos al helicóptero de la Operación Libertad y recordó cómo Gafas y César cayeron a sus pies. Mayor, más o menos calcula usted cuántos se tardaron en despegar y que quedan detenidos Gafas y César. No, eso fue cuestión de segundos, porque cuando ya ellos estaban, inclusive Gafas cae aquí en medio de nosotros, cae aquí queda aquí en medio. La guerrilla todavía la veíamos abajo, nosotros nos asomamos y la guerrilla estaba todavía abajo despidiéndose. Uno de los hombres de inteligencia que estuvo ese 2 de julio también nos acompañó en el recuerdo. Somos el Ejército Nacional, vinimos por ustedes, son libres. Claro,
recuerdo bien esas palabras, siempre me quedarán marcadas por toda la eternidad. Pero volvamos a ese 2 de julio. Ya libres, los rescatados fueron llevados a la base militar de Tolemaida. Allí los recibió el entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos. Mamá, estoy viva, estoy libre. Mamá, el ejército me rescató. Tenemos todos que confiar en el ejército. Lo que hicieron, mamá, es lo más extraordinario. Es una página de historia, de grandeza, de heroísmo. Yo me siento tan orgullosa del ejército, de ser colombiana. Al filo de las 5 de la tarde, los rescatados fueron traídos al hangar militar de Catán, donde más de un centenar de periodistas del mundo los esperaba. ¡Bienvenido a la libertad! Entrada la noche fueron llevados a la Casa de Nariño y se encontraron con el presidente Álvaro Uribe. Al filo de la medianoche, los policías fueron llevados a su club para el encuentro con sus familias. Rodríguez y Malagón hoy son coroneles y los únicos militares activos de los 11 hombres liberados en la Operación Jaque. Incluso Malagón hace apenas unos días fue ascendido en medio de la pandemia. El día del rescate de la Operación Jaque se rompieron para mí las cadenas de la infamia. Hoy se cumplen 12 años del rescate de la Operación Jaque, esa misma que Ingrid Betancourt bautizó como perfecta. Esta Operación Jaque forma parte de la cátedra que reciben los militares cuando llegan a su parte de oficiales. No solamente los que están en esa formación de ser oficiales del ejército, sino también los que aspiran a llevar la bandera de Colombia. Esta es una noticia que tendremos en desarrollo con los dos protagonistas, Malagón y Rodríguez, en minutos, aquí en Noticias Caracol. 7 de la mañana, 52 minutos. Hoy se cumplen 12 años de la Operación Jaque, una de las operaciones militares más audaces y osadas que trajo a la libertad a 15 militares, también hay personalidades de nuestro país que estaban secuestradas por las FARC, entre ellas Ingrid Betancourt, es candidata presidencial, los 3 contratistas norteamericanos y 11 militares y policías que fueron secuestrados y sometidos a los peores vejámenes a los que se puede tratar a un ser humano por las FARC en esa época. Pues a esta hora de la mañana, 12 años después de esta exitosa operación, establecemos contacto con Raimundo Malagón. Él es hoy coronel del Ejército y nos complace mucho saludarlo a esta hora de la mañana. Coronel, buenos días. Juan Diego, tenga usted muy buenos días. Antes que todo quiero enviar un efusivo saludo a toda la amable audiencia de Caracol Televisión. Gracias, coronel. Bueno, usted fue secuestrado, me corregirá, en 1998, cuando era subteniente del Ejército, en la Uribe Meta. Casi 10 años correcto. Secuestrados. ¿Cómo fue ese momento de la Operación Jaque? Sí, desafortunadamente padecí el flagelo de secuestro durante 10 largos años. No, el momento de la Operación Jaque, sin lugar a dudas, es un momento histórico para la comunidad nacional e internacional, especialmente para nuestras fuerzas militares, para la inteligencia militar y, lógicamente, para el país entero. Le escucho, Juan Diego. Coronel, durante esos 10 años de secuestro, ¿usted en algún momento perdió la esperanza de recuperar su libertad, de permanecer con vida? Mónica, muchas gracias. Qué gusto escucharla. Y me siento muy feliz de estar acá en este medio tan importante como es Caracol. La verdad que sí hubo algunos periodos en que pues, hubo muchos altibajos. 10 años es mucho tiempo, realmente padeciendo tantas infamias y tanta situación de condiciones infrahumanas que la comunidad nacional e internacional fue testiga de ello. Uno se aferra a muchas cosas, ¿no? Especialmente la fe en Dios, los deseos de salir a servir a la sociedad, de organizarse como ser social, como ser humano. Sin lugar a dudas, la institución, esos principios que nos dieron en el Ejército Nacional, que nos formaron como soldados, nos ayudó muchísimo, pero también los principios constitucionales, democráticos y los principios de casa, sin lugar a dudas, ayudaron a mantener la fe incólume durante esos 10 largos años. Sí, coronel, la Operación Jaque, sin duda, ha sido una operación militar muy elogiada por el grado de riesgo, de osadía, de audacia. Era una comisión humanitaria
que llega allí al sitio luego de interceptar comunicaciones de quienes los tenían a ustedes secuestrados y haciéndoles creer que se trataba de un traslado en la selva, llega un avión y los rescata. Inclusive lo veíamos a usted entregando sus primeras declaraciones porque ustedes pensaban que era una comisión humanitaria, efectivamente. ¿Cómo fue ese momento? Claro, sin lugar a dudas, la operación Jaque es una operación tan grande que desde mi punto de vista y de muchos estudiosos deberá ser recordada en los anaqueles de la historia de nuestro Ejército Nacional y de las proezas que las fuerzas militares desarrollaron. Recuerdo tantas cosas ese día, imagínense ustedes 10 años, usted encadenado, humillado, sometido a tantos vejámenes y le dicen de un instante a otro, están libres, somos del glorioso del Ejército Nacional. Para uno es la felicidad completa. El día de la operación Jaque se rompieron para mí las cadenas de la infamia, no solamente para mí, sino para muchas familias que mantenían sus seres queridos secuestrados. Como usted mismo lo ha dicho, esta operación fue tan grande que la verdad a uno como ex secuestrado le duele mucho ver que algunos intereses de algunos periodistas incluso sacan unos documentales tratando de deslegitimar esta operación tan grande. La verdad, quienes más tenemos la autoridad para poder contar la historia es quienes vivimos eso y quienes son mis grandes amigos hoy día, las personas que arriesgaron su vida para traer con vida a 15 secuestrados. Mi eterna gratitud para ellos, que son los verdaderos héroes. Una operación hecha de colombianos, para traer seres humanos. Sí. También fue liberado y hoy es, o hace parte de ese grupo de oficiales activos todavía, en este caso de la policía, el coronel Javier Rodríguez, a quien integramos también a esta comunicación, a esta charla. Coronel, qué gusto saludarlo. Buenos días, ¿cómo están para toda la audiencia de Caracol? Feliz día. Sí, ¿cómo recuerda usted ese momento del rescate cuando les dan la noticia? Bueno, las palabras siempre retumban en mi memoria y es ese momento cuando el ejército en el helicóptero nos dicen son libres, somos el ejército de Colombia y en ese momento ya empezamos a iniciar nuestro camino de libertad y siempre viviremos con ese momento en nuestras mentes y con esa gratitud eterna a quienes lideraron nuestra operación. Coronel Rodríguez, nosotros también creo que ese es uno de los momentos que más impacto causó en el planeta entero cuando les dicen a ustedes que son libres, pero hubo otro momento durante todo este proceso que a usted lo haya marcado, que usted recuerde especialmente. Bueno, son muchos momentos que a uno lo marcan en el proceso y tanto del secuestro como de la libertad, pero yo creo que lo más triste que nosotros vivimos en el caso particular, lo más difícil del secuestro fue la muerte de mi capitán Julián Ernesto Guevara, quien falleció en cautiverio y quien murió estando en nuestro campamento. Lo vimos morir, éramos en ese momento 5 secuestrados y no pudimos hacer nada, pero ya también en libertad pues fue ese momento emotivo de poder encontrar a la familia de mi capitán Guevara y llevarle ese mensaje y esos sueños que él había planeado en el secuestro. Ese momento yo creo que es el más difícil de mi historia de secuestro, fue la muerte de mi capitán Guevara. Y bueno, y son muchos momentos tristes, pero yo creo que en especial fue ese, porque se perdió la vida y no pudimos podernos reencontrar en libertad como lo hemos hecho con otros compañeros. En medio de la operación de rescate, de esta coartada que hubo para tratar de rescatarlos, como efectivamente ocurrió, los llevaban esposados, sometidos. ¿Qué pensaba? ¿Qué imaginaba usted en ese momento que lo estaban supuestamente trasladando de un lugar a otro, pero entre los secuestradores, aparentemente? Bueno, inicialmente pues no teníamos ni idea de qué había pasado, pero creíamos que nos iban a llevar a un país neutral, pues de hecho en noticias se había hablado sobre esa posibilidad días antes, semanas antes tal vez, y creíamos que íbamos hacia un país, entre comillas, amigo de las FARC. Y cuando llegan los helicópteros, pues creíamos que se iba a dar este tipo de movimiento
y creíamos que íbamos hacia otro país amigo de la FARC en ese momento. Coronel Malagón, dentro de las imágenes que conocimos después de este operativo de rescate, otro de los momentos que llama mucho la atención es cuando usted se a una de las cámaras de la supuesta misión y grita: soy el teniente Malagón del glorioso Ejército Nacional. ¿A dónde quería enviar ese mensaje? ¿Qué quería hacer con ese mensaje? Gracias, Mónica. No, mira, esas palabras de soy el teniente Malagón del glorioso Ejército Nacional pues reflejan el sentir de un soldado de la patria colombiana. Es la clara demostración de cómo, a pesar de tanto tiempo en cautiverio, nunca perdimos ese espíritu de demócrata, ese espíritu de soldado del Ejército de Colombia. Era la única oportunidad que nosotros teníamos de enviar un mensaje al mundo exterior. Entonces fue algo que nació del alma, como se dice, nació del corazón, y era el momento que tenía yo que demostrarle al mundo entero que estaba vivo, y quería de alguna manera mandar un mensaje de en qué condiciones nos habían tenido durante tanto tiempo. Por eso soy el teniente Malagón del glorioso Ejército. Llevo 10 años encadenado y padeciendo secuestro. Esas fueron las palabras de un sentimiento que nació del alma. Han transcurrido 12 años desde esa operación Jaque, Coronel Rodríguez. El país ha cambiado. Las FARC, quienes los sometieron, quienes fueron sus verdugos, quienes los trataron de forma tan cruel e inhumana en esa época, hoy se desmovilizaron. Algunos de ellos están en el Congreso o están haciendo política, en la vida civil. ¿Cómo analiza usted todo esto que ha ocurrido después de tanto tiempo? Bueno, yo creo que pues es un tema ya muy político, pero creo que esa es la salida para aquellos grupos terroristas que le han hecho tanto daño al país. Yo creo que es la salida, desmovilizarse, entregar las armas y reintegrarse a la vida decente. Y creo que ese es el camino que tienen que tomar estos grupos al margen de la ley, que además le han hecho muchísimo daño y que le siguen haciendo daño al país. Uno ve con mucha tristeza que aún se siga repitiendo esa historia, que sigan habiendo secuestros, que estos delincuentes, que estos grupos criminales no entienden que el mundo cambió y que además la sociedad los rechaza. Yo creo que al unísono toda la sociedad, indiferente a las tendencias políticas, debe rechazar estos actos, como se hizo en otrora cuando hubo aquella gran marcha en contra del secuestro y en contra de las FARC. Yo creo que ahí empezó a cambiar la historia y estamos a tiempo todavía de rechazar estos grupos criminales que siguen haciendo daño al país. Este es un país muy hermoso donde tenemos cabida todos y hay que rechazar estos actos y hacerle llegar ese mensaje, pero tiene que ser un mensaje muy contundente, porque no puede ser que se siga repitiendo la historia de los secuestros en nuestro país. Es muy triste y es muy lamentable. Bueno, pues agradecemos muchísimo este contacto, Coronel Rodríguez. Bueno, la verdad nos alegra muchísimo haberlos tenido para recordar ese momento que sin duda también ha sido histórico para el momento que está viviendo nuestro país y también para generar también mucha reflexión frente a lo que nos debe esperar. Muchísimas gracias por este contacto a los dos. Felicitaciones por todos estos años en libertad y por haber seguido pues, fielmente también toda ese apego y ese sentimiento por sus fuerzas militares. Gracias, Juan Diego, muy amable. Gracias. Juan Diego, muchísimas gracias, Mónica, y a todo el personal que labora en este bello equipo de Caracol Televisión, un efusivo saludo. Dios los colme de bendiciones y unidos somos más. Sigamos adelante construyendo país. Muchísimas gracias. 8 de la mañana, 4 minutos, 12 años después de la operación Jaque.